están? Estoy muy emocionada, desde hoy ya comienzo mis revisiones en salud. Esta emoción es muy grande porque estoy feliz de poder transmitir la información. Digamos que no es algo necesario para la pastelería, sin embargo, como médico, pues finalmente uno en consulta no tiene realmente todo el tiempo necesario que uno quisiera darle a los pacientes para poder explicar un poquito más allá de la enfermedad. Em, y en urgencias menos, en urgencias es solo tratar lo de la urgencia y ya. Yo sé que para las personas que sufren de diabetes hay muchas redes de apoyo, y igual es muy importante pues la educación que nosotros como profesionales de la salud tenemos que darle a nuestros pacientes. Sin embargo, pues qué chévere que este nuevo emprendimiento mío pueda engranarlo perfecto a mi profesión y también desde aquí pueda ayudar un poquito a esta parte de la promoción de hábitos saludables, porque como veremos en este tema de la diabetes, es muy importante en muchas enfermedades los estilos de vida que tengamos, que esto incluye más que todo alimentación y deporte. Se darán cuenta que es una enfermedad prevenible y que si ya la tienen muchas personas es una enfermedad tratable y su pilar fundamental es los estilos de vida saludable. Entonces, no, pues me encanta. Además, pues me mantengo actualizada, los mantengo a ustedes actualizados y pues no, pues le hago honor al valor agregado que va a tener mi pastelería, que es el hecho de que esté enfocado o que tenga este enfoque a la guía médica y nutricional de cada uno de nuestros productos. Em, Me toca así por videos. Me gustaría hacerlos en vivo en directo para que pues fueran preguntando. Sin embargo, por live pues es difícil mostrar de pronto ayudas visuales y pues me gustaría siempre que fuera un poco más dinámico porque de aquí les puedo mostrar muchas cositas para que no se me aburren los que de pronto no son diabéticos o de pronto quieran como hacer una revisión mucho más rápida. Entonces va a ser algo más dinámico. La idea es que sean revisiones no tan largas, no tan extensas, pero que no tampoco sean tan por encima, sino que puedan más que todo ayudarle a las personas pues que sufren la enfermedad a conocer de su enfermedad, que los pacientes siempre les gusta conocer qué tienen, por qué lo tienen, realmente de qué se trata la enfermedad y pues obviamente cómo tratarla. Em, Se harán así entonces por este medio cuando tengamos de pronto entrevistas o que invitemos a personas diferentes, de pronto especialistas para ampliar temas o algo, pues ahí podríamos hacer live. Más o menos serán unas dos o una revisión al mes de diferentes temáticas. Me pueden escribir por interno. Esta primera, por ejemplo, de la diabetes, si tienen alguna pregunta, o pues en los comentarios del post también me pueden dejar ahí preguntitas. Y pues no, yo haré lo posible para poder responder. Si vemos que hay un tema muy largo, pues podemos hacerlo en en dos partes. Este de la diabetes precisamente, pues es un tema largo, pero me tomo este tiempo inicial para contarles un poquito de estas revisiones, ya que no lo había hecho. No siempre será así, ya después empezaremos de una vez con el tema. Y no, pues nada, estoy muy feliz por este espacio que empezaré a tener con ustedes. Toca así en las noches con luz artificial. Para los que no saben, tengo hijas de 3 años, entonces en el día y ahorita en cuarentena pues me queda muy difícil hacerlo en el día, pero ya las acosté, entonces ya. Y pues no, ya sin más preámbulo, hablaremos un tema que es pues el tema de la diabetes mellitus. Bueno, diabetes mellitus, como realmente se debería pronunciar. Y lo escogí pues primero, es uno pues, de los temas más em, importantes, una de las enfermedades que tenemos con mayor frecuencia. Adicionalmente, pues en la pastelería muchos clientes sufren de esta enfermedad o igual hay muchos estilos de vida que podemos adaptar, muchos hábitos que podemos adaptar
sin necesidad de tener la enfermedad, sino que nos ayuda a prevenirla, conocer qué factores de riesgo tenemos nosotros, por si en la familia o algo llegara a haber personas con diabetes, pues conocer que tenemos mayor riesgo o algunas otras cosas. Y como hicimos nuestro live el domingo pasado con Nutrevite sobre endulzantes naturales, pues quise como que seguir este mismo tema del azúcar. Entonces, mi nombre es Laura Catarina Leal Forero, yo soy médico epidemióloga y en este momento estoy haciendo mi especialización en auditoría clínica. Me salí un poco de la parte de la atención clínica de los pacientes desde el año pasado y empecé con este emprendimiento y pues estudiando ahorita en esta parte, digamos que ya más un poco administrativa, pero muy chévere, me ha gustado mucho y es también luchando un poco por la calidad de los pacientes, la calidad en la atención en la salud. Igual me encanta pues también la atención con los pacientes, entonces vamos a ver cómo combinamos un poquito de todo. Eh, pues ahí como mi logo propio, médico de profesión y en pro de la salud en cualquier ocasión, que pues le pega a que ahora soy pastelera y médico y es la forma de poder unir estas dos profesiones realmente. No soy pastelera de profesión, pero con mucho cariño estoy aprendiendo día a día. Aquí abajo voy a inhabilitar mi video durante la presentación para que estemos pues concentrados en la presentación y porque a veces no deja ver eh, las cositas de la pantalla y al final pues lo vuelvo a habilitar. Aquí en la parte de abajo precisamente están las revisiones de tema. Las revisiones de tema, no, perdón, las bibliografía de donde saqué la información de esta presentación. La primera es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la Asociación Americana de Diabetes, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, datos de la Organización Mundial de la Salud, un poquito de la Asociación Colombiana de Diabetes y de las guías del Ministerio de Salud aquí en Colombia. Entonces no les voy a ir diciendo según tal cosa, según tal institución, sino que ya saben que yo pues de estas fueron las fuentes de información. Bueno, ahora sí entremos en materia. En datos breves, a nivel mundial la prevalencia de la diabetes en adultos va aumentando. Inclusive desde 1980 al 2014 hubo un cambio de 4.7% a un 8.5% de diabéticos. Se estima que en el 2015 la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes. Según las proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el 2030. En cuanto a Colombia, en el año 2015, que fueron los últimos datos que se consiguieron en las guías del ministerio, en este año fallecieron 7.550 personas de esta enfermedad. Importante tener en cuenta los 5 departamentos que tienen las tasas más altas de mortalidad por diabetes son Santander, Meta, Norte de Santander, Valle del Cauca y San Andrés y Providencia. El 39.8% de las muertes por la diabetes lo aportan personas entre 30 y 70 años. Importantísimo y por eso está en grande. 80% de personas que tienen diabetes no saben que la tienen. Esto es súper preocupante y digamos que este 80% es a nivel mundial y es importante porque digamos si hay una persona de la tercera edad que no sabe que tiene diabetes, no se trata y sufre un gran incremento, o sea, sufre o tiene un deterioro funcional y cognitivo por la neurotoxicidad que genera tener el azúcar y sus detritos en la sangre. Y eso hace que se complique más el problema. Y también otro mensaje clave en esta presentación es una enfermedad que se puede prevenir y también se puede tratar. En generalidades es donde les voy a explicar específicamente qué es la diabetes
Y aquí les pongo esta palabra que es la insulina, que juega un papel muy importante, pero nos vamos a ir a una hoja en blanco rápidamente y les voy a explicar qué sucede en la diabetes. Entonces, en la normalidad, esta es un vaso sanguíneo, por aquí está la sangre, por dentro está va fluyendo la sangre y digamos que esto es una célula. Las células se encuentran en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ingerimos o comemos algo que nos genere o nos aumente el azúcar dentro de la sangre, representémoslo el azúcar así como cubitos de azúcar, esta se llena de glucosa, la sangre. Entonces, la manera de poderla, digamos que metabolizar es que este azúcar entra a las células y aquí se utiliza para formar energía, ¿listo? Y por eso es que la glucosa, digamos que se transforma en energía, al menos que sea en exceso, que ya se empieza a depositar en grasa, pero su principal función es la generación de energía. Entonces, generalmente esto se da gracias a unas células que se crean en el páncreas. El páncreas es un órgano que tenemos a nivel intraabdominal. Bueno, en realidad sí, es como así, como de esa formita. Y este tiene unos islotes que tienen unas células que son las que forman, unas células que son las células beta, y estas células forman una molécula que se llama la insulina. Pongámosla de moradito. Entonces ellas secretan esta insulina, también viaja y ella es la que se presenta ahí en la célula para que cuando venga el azúcar, ella sea la que pueda ingresarla a la célula. Entonces, ¿qué sucede en la diabetes? En esta patología hay una deficiencia de insulina, es decir, que o están dañadas las células y no producen la insulina, entonces no hay insulina a nivel sanguíneo y hay deficiencia de esta insulina y no pueden ingresar esta azúcar al cuerpo. O a veces inclusive puede que sí se genere la insulina, es decir, está aquí la insulina, pero al momento de llegar acá, la insulina viene dañada y hace que la célula tenga resistencia a la insulina y igual no pueda ingresar estos azúcares al cuerpo, a la célula. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues primero que vemos en la diabetes, la sangre llena de azúcar, entonces esto es lo que genera aumento en los niveles de azúcar. Esta es la definición de la enfermedad, que los niveles de azúcar en la sangre se encuentran elevados. ¿Y qué puede suceder después de eso? Se genera lo que nosotros conocemos como cetosis, y es que ¿de dónde entonces empezamos a sacar energía si no hay azúcar? Entonces, al no poder generar esta energía a partir de la glucosa, las células empiezan a utilizar las grasas, que fue esto que dibujé acá, para dar esta energía. Y por eso, digamos, hay unas dietas que sirven en teoría para bajar de peso porque empiezan a consumir esa grasa, como la dieta cetogénica, y empieza a formar la energía. Sin embargo, de esta reacción se generan unos productos que se llaman cuerpos cetónicos, digamos, hagámoslos así, cuerpos cetónicos, y estos se liberan de la célula cuando se genera esa energía y empiezan a viajar por la sangre. ¿Qué pasa? Estos cuerpos se liberan en la sangre y empiezan pues para que puedan ser utilizados en otros tejidos o lo más importante que puedan ser secretados, ¿sí? O sea que salgan de nuestro cuerpo. Si existiese algunos, hay pacientes que a veces tienen otro problema metabólico que no puedan filtrar esa sangre o expulsar esos cuerpos cetónicos, y eso es lo que cuando quedan en la sangre y no se pueden expulsar es lo que se llama un estado de cetoacidosis. Entonces, a pesar de que el cuerpo tiene varios mecanismos de evitar la acidosis en la sangre, si hay algunas otras alteraciones en las que estos mecanismos están alterados, se genera esta alteración y esto es muy peligroso, es un estado muy peligroso que desencadena
una lista larga de problemas en salud, que también es, digamos, una de las complicaciones de la diabetes. Muy bien, espero que me hayan entendido un poquito qué es la diabetes. En cuanto a los tipos de diabetes, los dos tipos más comunes son la tipo 1 y la tipo 2. Sin embargo, pongo de primeras a la diabetes tipo 2, ya que es la que más frecuentemente se presenta, con un 90% de diabéticos que pertenecen a este grupo. Hasta hace poco, digamos que se creía que esta diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también ya se han visto niños que tienen diabetes tipo 2, lo cual es muy triste. Y más que todo, pues se debe a que el organismo no produce la suficiente insulina, como les mencionaba, por pérdida de las células del páncreas, o que las células tienen resistencia a esta insulina, como también les comenté ahorita. Se asocia muchísimo al peso corporal excesivo y a la inactividad física, es decir, que la obesidad es el factor medioambiental que más causa resistencia a la insulina. Los síntomas son muy parecidos de estos dos tipos de diabetes, sin embargo en la diabetes tipo 2 casi siempre son menos intensos o pueden inclusive llegar a ser asintomáticos los pacientes. En la diabetes tipo 1, el azúcar también pues de los alimentos no puede ser utilizada de una manera igual porque hay una destrucción total de estas células productoras de insulina. Esto lleva pues a que haya niveles elevados de azúcar. No se sabe a ciencia cierta la causa total de la aparición de esta enfermedad. Se cree que en un 95% es por un proceso autoinmune, es decir, que el mismo organismo es el que daña las células del páncreas para que no secreten insulina, y en un 5% es idiopática, es decir, que no se conoce aún la causa. Más adelante les voy a hablar de que también se han pensado algunos factores ambientales que unidos a la predisposición genética podrían desarrollar la diabetes tipo 1. En este tipo de diabetes puede ocurrir en cualquier edad, pero generalmente pues es desde niños o en adultos jóvenes, y pues esto es un cambio de vida drástico en el momento que te diagnostican diabetes tipo 1, porque es para toda la vida. La diabetes gestacional se caracteriza cuando hay glicemias elevadas también, pero aparece más que todo durante el embarazo y alcanzan valores que normalmente no son superiores pues a la diabetes en otros momentos, pero son elevados pues para el momento de tener a un bebé. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo y en el parto, y además tienen mayor riesgo ellas como sus hijos de padecer una diabetes mellitus tipo 2 después. Suelen diagnosticarse más que todo por las pruebas prenatales, porque generalmente los pacientes no refieren ningún síntoma. Hay otras clasificaciones de diabetes, como digamos las MODY, que son Maturity Onset Diabetes of the Young, que es una diabetes que generalmente no es insulino requiriente y que se da en pacientes jóvenes con alteración de la secreción también de insulina, pero por alteraciones más que todo genéticas. Entonces se describen varios tipos de diabetes. Y pues también se puede hablar, digamos acá, del síndrome de resistencia a la insulina o el síndrome metabólico, que no es pues un tipo como tal de diabetes, pero se relaciona bastante porque son un marco de anormalidades de varias patologías que se llama, pues precisamente se denomina así síndrome metabólico, porque tiene un alto riesgo de tener enfermedades ateroscleróticas, es decir, de placas que se forman dentro de las arterias, hipertensión, hiperuricemia, obesidad, estados protrombóticos o proinflamatorios, pues que generan que pueden haber riesgo de trombos a nivel de la sangre. ¿Qué factores de riesgo pudiéramos tener nosotros? Entonces, si ves alguno de estos factores que voy a mencionar en ti, debes hacer una revisión periódica en sangre. ¿Listo? Entonces, primero, que seas mayor a 45 años, que hayas tenido diabetes gestacional en el embarazo, que tengas algún familiar con diabetes,
que sufras de tensión alta, que tu colesterol bueno, HDL, sea menor a 35, o el colesterol malo, que casi siempre son triglicéridos, sea mayor a 250, obesidad o perímetro abdominal mayor a 100 centímetros, o que seas muy sedentario y no practiques ningún ejercicio o ninguna actividad física. ¿Listo? Entonces, pilas con estos factores de riesgo. ¿Qué síntomas pueden manifestarse en la diabetes? Entonces, estos síntomas pueden manifestarse tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, pero en la tipo 1 son muchísimo más fuertes, se sienten más, y inclusive en la diabetes tipo 2 pueden haber pacientes totalmente asintomáticos, hasta que ya vean eh, como tal otros órganos afectados. Entonces podemos encontrar sensación de sed muy a menudo, personas que vayan al baño, que tengan micciones con frecuencia. Estos dos síntomas casi siempre se dan porque es la respuesta osmótica del cuerpo que sea secundaria que haya una hiperglicemia sostenida pues, todo el tiempo. Entonces se generan estos dos mecanismos de compensación, que sientan sensación de hambre la mayoría del tiempo, una sensación de cansancio sin motivo, que sus heridas sanen con lentitud, baja de peso sin explicación. Esta baja de peso inicialmente es por pérdida de agua y grasa, pero después hay una reducción inclusive de masa muscular, cuando la piel es seca y se siente picazón, cuando ha notado que los pies no tienen la misma sensibilidad, o ha tenido hormigueo, y si se ha dado cuenta que su visión es borrosa. Entonces, estos síntomas son los que debemos tener. En cuanto al diagnóstico, digamos que en esto no me voy a centrar mucho, pero para que ustedes sepan nosotros cómo diagnosticamos la enfermedad. Entonces, en primer medida está la glicemia en ayunas. Bueno, primero todos estos tipos de exámenes son orientados a hacer como tal el diagnóstico en personas que tienen sospecha de diabetes, pero inclusive si te sale positivo alguno de estos test, es importante repetir los exámenes para confirmarse, porque pues han habido casos en donde el laboratorio pues se ha equivocado, entonces siempre se deben confirmar. Entonces nuestro primer test es la glicemia en ayunas. Es un test muy sencillo, mide pues la glucosa después de que no has comido ni tomado nada en 8 horas. Para un diagnóstico de diabetes casi siempre es de 126 o más miligramos sobre decilitro, pero inclusive una glicemia de 100 a 125 se asocia a un riesgo aumentado y esto de tener diabetes, y se llama intolerancia a la glucosa. Nuestro segundo test es la glucosa en plasma. Es un examen que mide la glucosa o azúcar pues en el plasma. No requiere ayuno previo, sino que de una vez te bota el dato. Y otro test es la tolerancia a la glucosa, que es un examen que te mide la glucosa en ayuno y después 2 horas posteriores a una comida o una bebida rica en azúcar. Entonces cuando vas al laboratorio te dicen vaya y desayune, te toman los laboratorios primero en ayunas, después te dicen vaya y desayune y vuelva, o te dan una bebida azucarada o de alta carga, que es lo que le llamamos la carga, y te vuelven a tomar exámenes. Entonces es normal si a las 2 horas la glicemia es menor de 140 y confirma que tienes diabetes si es mayor de 200, y digamos que los valores, digamos que intermedios, que en las que tú puedes ver intolerancia a la glucosa y que puedes estar más predispuesto a sufrir de diabetes, son entre 140 y 200. La glucosa en orina o glucosuria se llama, es un método pues conveniente para ver que hay glucosa en orina, para detectar la glucosa. Sin embargo, no todas las glucosas que hay en orina indican que la persona tiene diabetes. Por ejemplo, hay varias enfermedades que la glicemia es normal, pero tienen glucosuria, es decir, glucosa en orina. Y puse ahí en minúsculas las cetonas en orina y cetonas en sangre, ya que, como les expliqué, empiezan un estado cetogénico, y estos cuerpos cetónicos, 2 de ellos se pueden detectar a nivel de sangre o a nivel de orina.
Y por último, pero no menos importante, la hemoglobina glicosilada. Esta es una molécula que generalmente está elevada en los diabéticos por el aumento de los niveles de azúcar crónico. Entonces, generalmente refleja es el estado de la glicemia en las últimas 8 a 12 semanas. Pueden vernos, bota un valor de cómo estuvo la glicemia durante todo este tiempo. Sirve para ajustar más que todo tratamiento farmacológico y no descarta no descarta las hipoglicemias, que ya lo vamos a ver más adelante. El punto de corte para el diagnóstico como tal es un valor de 6.5%, pero ya pacientes de 5.7, 6.5 tienen un alto riesgo de desarrollarla, es decir, podríamos decir que son pacientes prediabéticos. En cuanto al monitoreo de la diabetes, el manejo como tal es una combinación del monitoreo, del azúcar, el uso de medicamentos, la nutrición y la actividad física, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sin embargo, es importante saber que la herramienta más importante para el manejo de la diabetes eres tú. Por eso es tan fundamental en este tipo de enfermedades la educación que se le da a los pacientes, porque si los pacientes aprenden a manejar su diabetes, conocen de los equipos, ya ellos se vuelven unos duros en ver cómo está su azúcar, cuándo deben comer, los horarios, todo. Esa es la mejor forma de autocuidado. ¿Listo? Entonces, primero vemos ahí en la foto, en el fondo, en un glucómetro. No entraré a mencionar como tal el funcionamiento del glucómetro ni cuándo se hace, porque eso es como individualizado, al igual que todo el tratamiento, pero sabemos que es un instrumento que te permite monitorear la concentración de glucosa en sangre que tienes inmediatamente. Entonces, es instantáneo, tú te haces la glucometría y sabes cuánta azúcar tienes en sangre, entonces es un equipo portátil pues muy eficaz, muy bueno para estos pacientes. Y lo que les digo, los pacientes diabéticos ya conocen en qué momento se hace y qué medidas deben tomar si llegan a tener una glicemia elevada o una glicemia muy bajita, que también les voy a hablar más adelante. Esta es la forma de pregunta. Si realmente necesitas un equipo médico, sí, pues es recomendable contar con una red de apoyo que sea pues constituida por un personal de salud especializado, conformado por pues enfermera, médico, un nutricionista, un oftalmólogo e inclusive en algunos casos se puede incluir un podólogo, que son los especialistas en el cuidado de los pies por la neuropatía diabética que puede presentar. Y pues tener una red de apoyo muy importante familiar y de amigos, que ya lo vamos a comentar. Y enfrentar el estrés es muy importante. Si bien no hay una causa clara de por qué se produce, por ejemplo, la diabetes tipo 1, se ha visto que se puede haber una predisposición genética, y para que se inicie es necesario que además hayan factores ambientales que se unen a esta predisposición y inician la diabetes. Algunos investigadores creen que inclusive estos factores pueden ser virus o pueden ser toxinas ambientales que le hacen un daño directo al páncreas, y esto es lo que hace que el sistema inmune ataque pues las células. Entonces cuando te dan un diagnóstico de diabetes tipo 1, pues si son niños de pronto muchas veces no entenderán, pero cuando se dan cuenta que ingresan a un mundo de inyecciones, de cambios de alimentación, pues no es fácil y tu vida, o sea, percibes que tu vida cambió y que sientes que debes hacer ajustes en tu estilo de vida, que muchas veces no son cómodos, y eso tiende a generar niveles de angustia y de ansiedad muy grandes. Entonces acá es importante no hablar solo de la parte física y de la parte de las enfermedades, sino también de nuestra parte emocional en el momento de recibir este diagnóstico, y más de que son enfermedades crónicas, entonces son enfermedades que para toda la vida van a cambiar tu estilo de vida, y tienes que ir en pro pues de manejarlo. Entonces, es importante que sepas que, digamos, la diabetes tipo 1 no se produce, o sea, no se inició por culpa de nadie como tal, sino que, pues, digamos que es algo que todavía se está estudiando, y al igual que muchas otras enfermedades, todavía no se tienen causas específicas, se tienen muchas posibilidades,
pero sin ninguna claramente establecida. Estrategias para enfrentar el estrés, pues primero aceptar que no se puede tener todo bajo control, que a pesar de un tratamiento riguroso, un ejercicio, dieta, a veces hay ciertos momentos en los que es difícil controlar la glucosa en la sangre, y más si hayan pasado algunos años, si uno empieza a envejecer, el cuerpo humano pues ya no responde igual que cuando era uno joven, entonces esto puede generar muchísima frustración. Es importante que busques entonces redes de apoyo con las que sean fácil relacionarte. En la actualidad, afortunadamente, hay muchas asociaciones de personas con diabetes que pueden aprovechar pues para compartir experiencias y demás. Y además lo que les decía de la red de apoyo inmediata, que la familia y los amigos juegan un papel muy importante para que ese tratamiento pueda ser continuo, y pues que sea más llevadero, y además de que también conozcan de la enfermedad en cualquier momento para poder auxiliarte en caso de alguna emergencia. Del tratamiento, los pilares del tratamiento específico son la dieta, el ejercicio físico y por supuesto pues el tratamiento farmacológico individualizado. Ningún paciente con diabetes, así el otro también tenga diabetes, van a tener el mismo tratamiento. Cada persona es individualizada y su médico de cabecera es el que, conociéndolo a usted, a sus antecedentes, sus hábitos, es el que puede establecer cuál es el mejor tratamiento farmacológico para iniciar. Hay dos objetivos específicos para este tratamiento. Primero es controlar la glicemia en sangre, porque se ha visto que a pesar de que seas diabético, si tienes un buen control de la glicemia en la sangre, eso es lo que ayuda a disminuir las complicaciones que les voy a mencionar más adelante. Y manejar el riesgo cardiovascular. Entonces también en nuestras últimas diapositivas veremos que la diabetes está relacionada con muchas otras enfermedades, entre ellas enfermedades cardiovasculares, y por eso se inicia un tratamiento concomitante también para ese riesgo, además que la mayoría de factores de riesgo son muy similares de las dos patologías. Entonces se inicia este riesgo cardiovascular, que incluye dejar de fumar, el control de la tensión arterial, disminuir el colesterol, dieta y ejercicio. En cuanto a la terapia farmacológica, pues no me voy a detener a explicarles la parte de los medicamentos, porque solo, como les digo, es individualizado y pues ya su médico específicamente será el que quien busque la mejor opción para ustedes. Pero es importante tener en cuenta cuándo empezar una terapia farmacológica. Primero, en todo paciente con una hemoglobina glicosilada mayor de 7.5 u 8 debería ser iniciado. Sin embargo, en pacientes pues que tienen, digamos, una alta motivación, en que les va a ir pues de que pueden cambiar sus estilos, se debe hacer el intento de cambiarlos, estos estilos de vida, por 3 a 6 meses hasta lograr objetivos, y uno pues mirar en qué momento se inicia o no. Si definitivamente no hay cambio, pues se debe iniciar el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico hay infinidad de moléculas en este momento, unas sencillas, unas combinadas, obviamente la insulina, que son inyecciones, y bueno, ya una variedad de clasificaciones que, como les comento, su médico es el apropiado para hablarles de esto. En cuanto a nutrición, es importante consultar con un grupo de profesionales en salud que sepan cuáles son tus gustos, tus necesidades y tus requerimientos para encontrar la mejor opción. Me detengo un poquito acá para decirles que es que no es fácil para una persona adulta o de la tercera edad que le digan que tiene diabetes y que debe cambiar todo su estilo de alimentación. Es muy difícil lograr esto. Uno debe intentar ver lo más fácil para el paciente y que realmente garantice que haya una buena adherencia al tratamiento. Entonces, es muy importante para las personas diabéticas conocer qué tantos carbohidratos, como por ejemplo papa, arroz, plátano, ¿sí? A eso me refiero a carbohidratos pesados, y cuántas azúcares como postres, dulces, gaseosas, todo eso, cuántas se están comiendo, por decirlo así, cuántas se consumen al día. Y esto ayudará a determinar pues también en la parte farmacológica, la parte de cuánta insulina se dará para poder mantener un control adecuado de glucosa.
No es que les esté diciendo que no haya que hacer cambios de la alimentación, sí hay que hacerlos, pero de una forma pues más amigable para el paciente, más flexible para que sea pues lo más realista posible y que realmente se pueda hacer. Em, Hay otros dos componentes importantes en la comida que uno ingiere diariamente, que son las proteínas y las grasas. En cuanto a estos dos tipos, también pueden cambiar los niveles de azúcar por el consumo de estos, así no sean un efecto tan inmediato como lo hacen los azúcares y los carbohidratos. Em, entonces, pilar fundamental son los carbohidratos a consumir en forma de, pues más que todo, intentar consumirlo en forma de legumbres, cereales, frutas, y se recomienda un consumo frecuente de verduras y moderado de frutos secos. En lo que es más que todo de proteínas, un consumo moderado de productos cárnicos y lácteos y un consumo de forma preferentemente de pescado y de aves. Bueno, en cuanto a la actividad física, el ejercicio pues es una parte importante del manejo de la diabetes. Antes de empezar a practicar ejercicio es muy importante en los diabéticos hacerse las glucometrías para saber si es necesario comer un alimento o no antes del ejercicio, ¿sí? Súper importantísimo, ellos ya lo saben, porque si no se les puede bajar mucho el nivel de glucosa y esto puede llevarlos a una hipoglucemia también sintomática y también puede presentar repercusiones en la salud. Si eres una de las personas que, digamos, no tienen como costumbre hacer ejercicio, también piensa en maneras como fáciles para incorporar el ejercicio en tu estilo de vida y no empezar de una vez algo abrupto. Por ejemplo, puedes empezar con 10 minutos diarios de ejercicio, con una caminata rápida 3 veces a la semana y pues ir incrementando progresivamente hasta que ya hagas sesiones mucho más largas, más días a la semana o que sea diariamente. Una de las estrategias pues que nosotros promovemos mucho es que si puedes implementar hacer ejercicio en las actividades diarias, por ejemplo, si vas a caminar una distancia corta, entonces tratas de hacer la hora más larga, no utilizar el ascensor sino más bien las escaleras, o si haces ejercicio mientras ves la televisión, o si vas a jugar algún videojuego, no juegues el de solo el ejercicio de los dedos, sino que te pares y tengas que hacer alguna actividad, ¿sí? Entonces son estrategias un poco más amigables para que realmente estos pacientes no se sientan frustrados en no lograr adaptarse a estas condiciones. La elección de qué tipo de ejercicio se debe hacer, más que todo pues, es por preferencia de los pacientes, pero también es importante que sea algo guiado con tu médico, con el deportólogo, para que pues mida las intensidades, también mire pues dependiendo de tus antecedentes, porque si tienes lesiones pues puedes limitarte en algunos ejercicios. En cuanto a las complicaciones, así como es muy importante conocer el manejo de la diabetes, es fundamental que conozcas qué complicaciones pueden llegar a presentarse. Primero, las cetonas. Entonces, esta es la molécula de las cetonas, las que yo les estaba comentando. Cuando los niveles de glucosa en la sangre se elevan porque no hay suficiente insulina, pues que las células puedan aprovechar, el cuerpo lo que hace es utilizar las grasas y trata de producir la energía desde las grasas, pero produce estos desechos perjudiciales que son las cetonas o cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos, si no se eliminan, pueden llegar a tener problemas grandes en la salud y pueden tener síntomas como náuseas o vómito, aliento con olor a frutas, dolor en el estómago, respiración rápida, sequedad en la boca, sensación de malestar y puede ser un episodio agudo de cetoacidosis que te lleve inmediatamente al hospital. La hipoglicemia es el bajo de nivel del azúcar en la sangre menor a 60 miligramos sobre decilitro. Esto puede generar síntomas como sudoración, mareo, confusión, pérdida de conciencia, entre otros, y es importante tratarla. Entonces, por eso es que a veces las personas no entienden el por qué un diabético debe cargar un dulcecito en su bolsa, porque en el momento en el que de pronto mantengas un ayuno muy largo o te pongas una dosis de insulina mal puesta o más unidades de insulina, en ese caso puedes llegar a presentar una hipoglicemia y necesitamos elevar este azúcar. También por el contrario puedes encontrar picos de hiperglicemia
que son estos altos de niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, en ayunas una cifra mayor de 110, o si la hiperglicemia es muy repetitiva puede generar complicaciones a largo plazo. Entonces, siempre hay que tratar de mirar que no haya ni picos ni valles, sino que tratemos de mantener la glucosa que no sea tan oscilante. Al haber niveles de glucosa altos en sangre de manera persistente, se puede desarrollar un daño permanente, más que todo en los nervios que te permiten mover, que te permiten sentir frío, calor, presión. Entonces, por eso es que la glucosa alta va levemente lesionando los nervios hasta afectar pues la función de estos nervios. Entre otros síntomas puede generar impotencia sexual, entumecimiento y temblor de las extremidades, diarrea, pérdida de sensibilidad de algunas partes del cuerpo, incontinencia urinaria, cambios en la visión, mareo, debilidad muscular, dificultad para pasar los alimentos, contracciones musculares involuntarias, entre muchos otros síntomas que son debidos a esta glicemia elevada. Súper importante la nefropatía diabética. Estos, para los que no saben, esta imagen son los dos riñones. La elevación persistente de la glucosa en sangre puede generar un daño en la función del riñón, y eso puede traducirse en problemas como la hipertensión y problemas para filtrar algunas sustancias tóxicas que pueden hallarse en la sangre. Entonces, genera toxicidad a nivel de sangre cuando los riñones no están funcionando bien. Esta otras complicaciones ya son la complicaciones que es se me fue el nombre. La neuropatía diabética, ya no nefro, sino neuropatía diabética. Entonces, la neuro es precisamente que puede afectarte, es una complicación muy común y puede afectarte pues la parte neuronal, que era lo que les decía. Va afectando los nervios de cada paciente. Puede ser una neuropatía periférica en donde te afecte más que todo las extremidades, como muestro ahí en la imagen, en donde empiezas a tener ardor, hormigueo, descargas eléctricas, piquetes, frío y doloroso, hasta que llegue un punto en el que pierdas la función total del nervio y no haya sensibilidad, y por eso haya muchísimo cuidado con los pies o las extremidades de los pacientes, ya que dejan de sentir y generan lesiones muy grandes que pueden infectarse y pues conllevan a unas consecuencias muy graves, ya que el paciente no siente nada en los pies. También hay una neuropatía autonómica que ocurre en pacientes con diabetes que ya tienen larga duración y afecta más que todo funciones viscerales como la tensión arterial, la actividad gastrointestinal, la función de la vejiga, inclusive puede generar disfunción eréctil. En cuanto a la parte de oftalmología, puede generar retinopatía diabética, que es la primera imagen, que es como una manchita amarilla. Eso es un fondo de ojo, así es como se ve el ojo por dentro. Y en la retinopatía diabética, lo que sucede es que hay un compromiso de la retina y se generan microaneurismas, es decir, se van formando saquitos a nivel de los vasos pequeñitos, hemorragias, y hay hinchazón o edema en este tejido, generando esos punticos rojos que ven por todos lados, y pues puede haber pérdida de la visión. Y también pues el glaucoma también podría presentarse en la parte de complicaciones oculares o inclusive cataratas debidas a la diabetes. El glaucoma realmente no es muy frecuente, se da más o menos como en 6% de los pacientes, y generalmente genera una vascularización nueva, es decir, que se empiezan a generar nuevos vasos en el iris, y esa es la causa más importante de los pacientes para que los pacientes pierdan la visión o haya ceguera. Entonces podemos ver que esta enfermedad pues va para todos los órganos si no la cuidamos, y puede tener consecuencias bastante graves.
Otra podría ser la enfermedad cardíaca. Puede generar inclusive aterosclerosis, que es lo que les decía, que se forman placas de grasa en la sangre, y generar trombos o inclusive infartos. Y también enfermedad vascular periférica, que es pues por todo el trayecto de los vasos en las extremidades o inclusive a nivel de cerebral, pueden generar pues algún grado de trombosis, que se formen trombos por esas placas ateroscleróticas, que son uno de los temas que vamos a hablar otro día en otra de nuestras charlas, que también sea por alimentación. Esta, entre muchísimas otras enfermedades, complicaciones que pueden generar la diabetes. En cuanto a las enfermedades relacionadas, esta es una imagen que saqué de la Sociedad Española Geriátrica, y pues no es muy actualizada, desde el 2012. Precisamente dice interacciones analizadas entre enfermedades según la literatura médica geriátrica, seleccionada durante un periodo de 6 meses en 2012, pero era solo para que ustedes entendieran que la diabetes no es una enfermedad aislada. Si se dan cuenta, la podemos ver por acá en el lado izquierdo, y está conectada, sea porque la produce o sea porque ayudan a producir la diabetes, muchísimas enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades en sangre, enfermedades reumatológicas, cáncer, enfermedades de salud mental, enfermedades, la obesidad, enfermedades de la tiroides. Entonces son muchísimas enfermedades relacionadas, que hay que estar siempre atento, que en el momento en el que una de estas enfermedades se presente, te vuelves un mundo totalmente diferente y hay que estar pilas a buscar qué más puede haber. Y por ende, un tratamiento eficaz también puede llegar a resolver muchísimas de estas enfermedades. Entonces, ¿cómo vivir con diabetes? Educación y apoyo. El automanejo de la diabetes es ideal, y por eso la educación a los pacientes es lo mejor que se puede hacer desde el sector salud. Comer bien, tener siempre un peso saludable, mantenerse activo, manejar el azúcar en la sangre. Esto es lo que va a prevenir que hayan complicaciones. La salud mental es súper importante. Los pacientes con diabetes tienden a tener más depresión, más ansiedad, más estrés y más distrés. El distrés significa que sientan que llega un punto en el que ya están cansados de todo lo que hacen en pro de la diabetes, y que de pronto haya algo que los esté frustrando, o no alcancen metas en el azúcar, o definitivamente ya estén cansados de hacer todos estos cambios. Entonces es muy importante mantener una salud mental positiva, tener redes de apoyo, hablar de esto, que la gente conozca estas enfermedades. Entonces, como mensaje final, prevenir la diabetes está en tus manos. Come y vive sano. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con un video que dejé al final para los que ya quieran pues terminar de verlo, porque sé que fue un tema largo. 48 minutos yo aquí hablando, pero de verdad que espero poder haberles podido ayudar en muchas cositas. Si tienen preguntas, escríbanmelas, sin duda se las resolveré. Y no, espero que haya sido de gran ayuda para los que tienen y para los que no tienen diabetes. Les dejo este videito que digamos que es un resumen pequeño que lo hace el Centro de Control de Enfermedades. Entonces ahí se los muestro.